Licenciada, mi nombre es Antonio Mero, estudiante de la materia de Fundamentos de Economía de cuarto semestre, jornada matutina. Esta es mi tarea en base al foro sobre la película Karl Marx. Igual, tenemos 5 temas en los cuales se van a realizar preguntas. Como primero tenemos análisis del contexto histórico, que es qué eventos o circunstancias sociales y económicas estaban ocurriendo en Europa en esa época. Bueno, la historia se desarrolla a mediados del siglo XIX y la forma socioeconómica vigente de la sociedad en ese entonces es el capitalismo. Siguiente pregunta: ¿cómo se representan en la película estas problemáticas y cuál es la respuesta de los personajes hacia ellas? El capitalismo y la esclavitud son básicamente los principales problemas que afrontan los protagonistas. Por un lado tenemos a Marx, a quien callaban y no lo dejaban expresar por considerarse traidor del Estado en caso de hacerlo. Pese a esto, él se mantenía fiel a sus ideales. Y por otro lado está Engels, quien es hijo del dueño de una fábrica, del cual era testigo de los abusos que se cometían contra los trabajadores, poniéndolas a trabajar en horario fuera de su jornada. Tenían un mal pago y sus horas de sueño eran reducidas, a veces nulas. Como segundo tema tenemos los personajes principales y sus ideas. La primera pregunta es cómo se presentan a Marx y Engels como personas y pensadores. Bueno, a Marx más adelante pasa a ser el líder del manifiesto comunista. Él creía que el capitalismo caería por sí mismo, pero que los trabajadores deberían unirse para acelerar ese proceso. Engels, por otro lado, él aportaba conocimiento de primera mano sobre la gran industria, debido a que también tenía altos escalones superiores de la burguesía propietaria, y también conocía las pésimas condiciones de vida que tenía la clase, por la cual atravesaba la clase trabajadora. La siguiente pregunta es: ¿qué impacto tiene su relación en la formación de sus ideas y sus escritos? Pues bueno, ellos empiezan a trabajar juntos para crear un movimiento político y así reformar a los trabajadores que en ese entonces eran empobrecidos. Reflexiona sobre el papel de Jenny en la vida de Marx y qué papel juega en su vida y en su trabajo. Pues Jenny emitía agudos comentarios, los cuales Marx decidía incluir en sus discursos. Además, su relación refleja una forma de vivir, de amar, de dialogar con inteligencia y buscar alternativas vitales, individuales y colectivas, por supuesto. Como tercer tema tenemos el desarrollo de ideas revolucionarias. Primera pregunta: explica con tus propias palabras las ideas principales que se muestran en la película sobre la lucha de clases y el capitalismo. Pues bueno, se trata de crear un movimiento capaz de abolir las prácticas esclavistas de aquel entonces y que en su mayoría provenían de parte de la burguesía. ¿Cómo reaccionan los personajes de la película ante las injusticias sociales y económicas? Da ejemplos específicos de escenas o diálogos. La indignación es algo que se hace presente desde el comienzo en los personajes. Como claro ejemplo tenemos el principio de esta película, que es donde empieza comentando que a una mujer que trabaja en la fábrica, se cortó 3 dedos con una máquina, por lo cual su jefe no hizo absolutamente nada, y esto causó indignación en Jenny, que era quien también trabajaba ahí, que incluso llegó al punto de renunciar bueno, también la despidieron, pero ella tenía toda la voluntad de irse porque no estaba de acuerdo por el trato que recibían, a pesar de que la señora llevaba 3 días sin dormir. Y encima los dueños estaban pensando, o creo que sí lo hicieron, en descontarles parte del dinero para el arreglo de la máquina que se había dañado. Por lo cual la indignación es una de las reacciones principales de esta persona frente al abuso. Como cuarto tema tenemos la reflexión crítica y opinión personal. ¿Qué opinas sobre las ideas y las críticas al capitalismo que se presentan en la película? ¿Crees que aún son relevantes en el contexto actual? Son relevantes las ideas sobre el capitalismo debido a la carencia de derechos que sufren
los trabajadores cuando es una obligación para ellos, siendo parte de la sociedad. Eh, ¿Qué escenas o diálogos te parecieron más impactantes y por qué? Marx menciona lo siguiente: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Y esto debido a que no servía de nada simplemente comentarlo si no se lo realizaba. Marx, por otro lado, lo hizo. Pensó en la manera de cambiar las cosas e hizo lo posible para decretarlo o ejercerlo, por así decirlo. Y como claro ejemplo tenemos lo que actualmente ya conocemos como el marxismo. Relación con el presente, quinto y último tema. Comparar las desigualdades y problemáticas sociales representadas en la película con las que existen hoy en día. Existen similitudes y qué diferencias encuentran. Sí, por, por digamos que aún se mantienen en ciertas empresas la vulneración de derechos. Claro que actualmente ya no se lo considera como esclavitud, sino más bien como un tipo de explotación hacia los trabajadores, porque hay personas que simplemente deciden saltarse esta parte de los derechos y eso es lo que lleva a la similitud con el capitalismo. La diferencia es la libertad de expresión. Ahorita estamos en momentos donde tenemos al alcance tecnología que nos permite expresarnos de manera abierta, poder decir lo que pensamos, podemos hacer denuncias de manera virtual y ya no hay tanta opresión por esa parte. Como última pregunta, ¿crees que los mensajes de Marx y Engels siguen siendo relevantes hoy en día? Pues sí. La experiencia de los gobiernos populares de los últimos años en América Latina da cuenta de que lo que se emprende en esta nueva hora de pura hegemonía capitalista es tan frágil y requiere tanta creatividad que nada del pasado de los vencidos puede darse por muerto, o en su versión del siglo XXI convertido en consumo. Muchas gracias.